Muy buenos días. Nuestro grupo hará la presentación del cuadro comparativo Paradigma de la Investigación y está conformado por los aspirantes en doctorado Linda Catrine Márquez, Pablo Tafur y quien les habla, Lisbeth Sanguino Carrascal, al doctor Juan Carlos Betancourt. Un paradigma de investigación es una concepción del objeto de estudio de una ciencia, de los problemas para estudiar, de la naturaleza de sus métodos y de la forma de explicar, interpretar o comprender los resultados de la investigación. A través del paradigma positivista, interpretativo y crítico, podemos analizar los diferentes enfoques. En el enfoque ontológico, el paradigma positivista, Ramos afirma que la realidad es absoluta, aprehensible por el ser humano, orientada por leyes y mecanismos naturales. Asimismo, Fiel afirma que permite explicar los diversos factores que se encuentran alrededor de un fenómeno de estudio, ya sean de tipo casual, mediador o moderador. Por lo tanto, la naturaleza de la realidad en este paradigma es objetiva y única, la cual no tiene influencia en el investigador. Existe independientemente del sujeto. En el paradigma interpretativo, la realidad es múltiple, subjetiva y construida socialmente. No existe una única realidad objetiva, sino múltiples interpretaciones y significados. Berger y Luckmann afirman que la realidad se construye a través de la interacción social y la internalización de significados. Schur afirma que los actores sociales dan sentido a sus experiencias, acciones en la vida cotidiana. En el paradigma crítico, Ricoy afirma que se contextualiza en una práctica investigativa, caracterizada por una acción, reflexión, acción. Guba y Lincoln afirman que la realidad se basa en un realismo histórico, producto de la influencia de factores relacionados con lo social, político, cultural, económico, étnico, el rol de género, entre otros. Desde el enfoque epistemológico, según Guban y Lincoln, ellos afirman que hay un dualismo y objetivismo. Hay una independencia entre el investigador y el objeto de estudio. Contreras en este caso afirma que si el investigador sospecha cualquier influencia, debe buscar las maneras de eliminarlas o reducirlas, que los valores y los prejuicios no intervengan. En este paradigma positivista, la relación sujeto-objeto tiene un objetivo neutral, libre de valores y verificable. El conocimiento se obtiene a través de la observación y la experimentación. En el paradigma interpretativo, el conocimiento es subjetivo, contextual y construido a través de la interacción entre el investigador y los participantes. Taylor afirma que la exploración es la importancia de la interpretación de las ciencias sociales y humanas. Y en el paradigma crítico, Ramos afirma que hay una interacción entre el investigador y el objeto investigado. Escudero afirma que todos los sujetos que participan en el proceso investigativo son activos y comprometidos con el cambio social. Desde el enfoque axiológico, se busca la objetividad eliminando juicios de valor en el paradigma positivista, en el cual existe neutralidad valorativa. Y en el paradigma interpretativo, los valores del investigador y los participantes son inseparables del proceso de investigación. Gadamer afirma que se debe enfatizar la importancia de la comunicación y el diálogo en la construcción de conocimiento. Y de igual forma se debe explorar cómo los prejuicios y tradiciones influyen en la interpretación. Asimismo, en el paradigma crítico sociocrítico, se establece un marco orientador de los valores éticos que guían la investigación, así como contribuye a una transformación positiva de las condiciones de vida de las personas involucradas. En el enfoque praxeológico, la aplicación en la práctica se da a través de las ciencias naturales y exactas, donde contribuye la física, la química y la biología en el paradigma positivista. De igual manera, presenta un enfoque en casualidad y leyes universales, y la investigación es neutral y libre de valores. No hay influencia en la realidad estudiada.
En el paradigma interpretativo, la investigación busca comprender cómo los actores sociales utilizan el conocimiento en sus prácticas cotidianas. Foucault afirma que se debe analizar cómo el conocimiento y el poder se entrelazan en las prácticas sociales. Y Bourdieu explora cómo el conocimiento se incorpora en el hábito y se manifiesta en las prácticas sociales. En el paradigma crítico, Rodríguez afirma que se debe proponer una ciencia social que no sea puramente empírica ni únicamente interpretativa. A través de este enfoque podemos analizar el teleológico, en el cual el propósito de la investigación en el paradigma positivista se debe explicar, predecir, controlar fenómenos. También se debe hacer una verificación de teorías y una búsqueda de leyes y patrones universales. De igual manera, en el paradigma interpretativo, el propósito de la investigación es buscar, comprender y motivar a los actores sociales. Y en el crítico, lo que se busca es promover procesos participativos en la investigación. Desde el enfoque metodológico, teniendo en cuenta el método del paradigma positivista, este presenta un método hipotético, deductivo, experimental, donde las fases inician con el planteamiento del problema, continúan con la formulación de hipótesis, la recolección de datos, los análisis y finaliza con la comprobación. Teniendo en cuenta que sus técnicas son la encuesta, los experimentos, análisis estadísticos y la observación sistemática, utilizando de igual manera instrumentos como cuestionarios, mediciones, pruebas estandarizadas, escalas, tests y registros estructurados. En el paradigma interpretativo, este tiene un método hermenéutico y fenomenológico, en los cuales sus fases inician desde la definición del problema, continúa con la revisión de la literatura, el diseño de la investigación, la recolección de datos, los análisis de estos datos, la interpretación de los resultados para finalizar con la elaboración del informe, utilizando unas técnicas como la entrevista, la observación y análisis de documentos para tener como instrumento la entrevista, la observación y el estudio de caso. En el paradigma crítico, sociocrítico, se presenta un método de investigación, acción, participación y el estudio de caso, iniciando con las fases de identificación del problema, la revisión crítica del marco teórico, la recolección de datos, la análisis crítica de los datos, la refracción crítica, la acción transformadora, la evaluación y retroalimentación para finalizar con una divulgación de hallazgos. Las técnicas a utilizar son la entrevista, los grupos focales, la observación participativa, los análisis documentales y el estudio de caso, teniendo en cuenta como instrumento la entrevista semiestructurada y los cuestionarios abiertos y la guía de discusión. Los actores sociales que intervienen en el modelo metodológico a través del paradigma positivista, estos hacen referencia a los sujetos pasivos, objetos de estudio, analizados desde una perspectiva externa, donde el investigador es un experto externo. Según Fiel, la verificación de hipótesis se basa en el uso de métodos estadísticos, descriptivos e inferenciales. Las preguntas son interesantes, siempre que se puedan ejecutar mediciones sobre el fenómeno de estudio. Tienen validez los métodos experimentales en los cuales se pueda manipular intencionalmente las variables independientes en diferentes niveles de experimentación. Los actores sociales en el paradigma interpretativo son el investigador, los participantes y los docentes. En este caso se comprenden los significados subjetivos y las construcciones sociales a través de metodologías cualitativas que priorizan la interacción entre el investigador y los participantes. También se basa en el proceso de conocimiento en el cual se da una interacción entre sujeto y objeto. La verdad se construye a partir de aproximaciones sucesivas al objeto investigado a partir de argumentaciones lógicas y su punto de partida
es la interpretación común de las situaciones sociales con fines emancipatorios. Según Martínez, el conocimiento es una manera de acercarse a la realidad para develarla y mejorarla, procurando una mirada al saber, ligada a la vida del hombre y a sus relaciones con el entorno. Este requiere un diseño flexible donde teoría y práctica se retroalimentan constantemente, priorizando la profundidad sobre la generalización. Y en el paradigma crítico o sociocrítico, los actores sociales son el investigador, el cual es un colectivo participativo. Rodríguez afirma que la acción transformadora juega un papel principal en la praxis investigadora, que la parte de la necesidad de promover procesos participativos en el desarrollo de la investigación, donde el investigador se construye como un sujeto colectivo de autorreflexión y el sujeto y objeto de investigación son colectivos. En el enfoque de conceptualización, en el paradigma positivista es basado en la comprobación de hechos mediante la observación y la medición. El enfoque del paradigma interpretativo, presenta un conocimiento en el cual se construye mediante la interpretación de las experiencias vividas por los actores sociales. Y en el paradigma crítico sociocrítico, el enfoque es caracterizado por involucrar a los sujetos de la investigación en el proceso de transformar la realidad mediante la reflexión y acción. De igual manera, presentan unas ventajas y unas desventajas. Las ventajas del paradigma positivista es que permite la generalización de resultados, el uso de métodos rigurosos, precisos y replicables, alto grado de control en los estudios, una capacidad predictiva y una validez con fiabilidad y explícita. En el paradigma interpretativo, permite explorar significados subjetivos y procesos sociales intrincados que métodos cualitativos no capturan. Emplea técnicas adaptables como entrevistas abiertas y observación participante, ajustando el diseño durante la investigación. De igual manera, integra a los participantes como coinvestigadores, validando hallazgos mediante procesos dialógicos, y prioriza la comprensión empática de realidades dinámicas sobre la medición estandarizada. En el paradigma crítico, involucra a toda la comunidad en el proceso investigativo, permite un análisis más reflexivo y concretado con la realidad, lo cual permite fomentar la búsqueda colectiva de soluciones. Una de las desventajas que presenta el paradigma positivista es que no capta la complejidad de lo humano, tiende a ignorar los factores subjetivos y puede reducir la realidad a números, teniendo en cuenta un proceso descontextualizado. En el paradigma interpretativo, la interpretación de los datos puede estar influenciada por la subjetividad del investigador y los participantes. La validez de los resultados se basa en la credibilidad y la transferibilidad en lugar de generalización estadística, consumo de tiempo y recursos y dificultad para la recopilación y falta de objetividad. En el paradigma crítico está basado en la interpretación crítica, por lo tanto puede ser subjetiva y su aplicación puede resultar compleja en los contextos educativos tradicionales. Se puede observar que existen importantes representantes en cada uno de estos paradigmas. En el paradigma positivista se encuentra Augusto Comte, Emily Durkheim, Francis Bacon, Karl Popper. En el paradigma interpretativo está Edmund Husserl, Martin Heidegger, Herbert Blumer, Max Weber, Alfred Schutz, Yvonne Lincoln y Egon Guba. En el paradigma crítico sociocrítico están como representantes Kurt Lewin, Karl Marx, Jürgen Habermas, Paulo Freire, Theodor Adorno, Max Horkheimer. Como corriente filosófica a las que pertenecen cada uno de estos paradigmas, el empirismo y positivismo, en el paradigma positivista, está basado en la observación y la experiencia. En el interpretativo,
está basado en lo fenomenológico, hermenéutico y construccionismo social. En el crítico está el marxismo, teoría crítica, investigación participante, que también es fenomenológico, hermenéutico. También podemos observar diferencias y semejanzas. Una de las diferencias en el paradigma positivista es que asume una realidad única, objetiva y medible. Busca conocimiento objetivo, verificable y libre de valores. Aspira a la neutralización de los valores del investigador para garantizar la objetividad. Predominan los métodos cuantitativos, experimentales y estadísticos. El objetivo de la investigación es explicar y predecir fenómenos, descubrir leyes universales. En el paradigma interpretativo se reconocen múltiples realidades construidas socialmente. Se considera el conocimiento subjetivo, contextual y construido a través de la interpretación. Se reconoce y considera los valores del investigador en la interpretación. Se enfoca en métodos cualitativos, etnográficos y fenomenológicos, y el objetivo de la investigación es comprender significados y experiencias, interpretar la realidad social. En el paradigma crítico sociocrítico se concibe la realidad como moldeada por relaciones de poder y estructuras sociales. Se ve el conocimiento como una herramienta para la transformación social y la emancipación. Compromete los valores del investigador con la justicia social y la equidad. Se utilizan métodos cualitativos y cuantitativos con énfasis en la investigación-acción participativa. El objeto de la investigación es transformar la realidad social para empoderar a los grupos marginados. Una de las semejanzas en los tres paradigmas es que busca generar conocimiento sobre la realidad, aunque difieren en la naturaleza de ese conocimiento y cómo se obtiene. Se basa en la observación y el análisis, aunque la forma en que se realiza esta observación y análisis varía significativamente. En un sentido amplio, intentan comprender el mundo que nos rodea, ya sea para explicarlo, interpretarlo o transformarlo. Se reconoce en mayor o menor medida la influencia del contexto en la producción del conocimiento. Constituyen marcos conceptuales organizados para comprender la realidad. De igual manera, se reconoce la importancia de la relación entre el investigador y el objeto de estudio, aunque la definen de manera diferente. Se tiene como objetivo aplicar el conocimiento generado, aunque con fines y métodos distintos. Y también se basa en supuestos filosóficos y metodológicos, aunque difieren en sus fundamentos. Nuestro grupo elaboró este cuadro comparativo basado en las referencias de Berger, Bourdieu, Contreras, Escudero, Fiel, Foucault, Hernández, Gadamer, Guba y Lincoln, Martínez, Miranda, Ortiz, Ramos, Ricoy, Roa, Rodríguez, Schurz y Taylor. Todo esto fue una recopilación de los elementos estudiados para llevar a cabo el paradigma, el cuadro comparativo del paradigma de la investigación. Muchas gracias.